Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, les queremos dar una gran bienvenida a todos los participantes en este webinar de hoy. Como bien lo mencionan, se van a analizar los instrumentos de promoción a las exportaciones como motor de crecimiento y reactivación de la economía. Tema muy importante y relevante aún más en estos momentos dada la coyuntura. Para la Cámara pues es un gusto trabajar de la mano con uno de nuestros afiliados EY, una firma mundialmente reconocida con grandes expertos, y esperamos que toda la información que reciban en el día de hoy sea de utilidad para sus empresas y que podamos seguir en contacto generando nuevo contenido de acuerdo a sus necesidades. Ahora voy a dar lectura a las resumen de hoja de vida de quienes nos acompañan hoy como conferencistas. Tenemos el gusto de que nos acompaña hoy Gustavo Lorenzo. Gustavo Lorenzo es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial de la misma universidad y con varios diplomados en impuestos, aduanas, inversión extranjera y cambios internacionales. Cuenta con una amplia experiencia en aduanas, comercio exterior y comercio internacional, y entre sus funciones están la coordinación y planeación de asesorías en asuntos aduaneros, cambiarios y de comercio exterior para medianas y grandes industrias. También la dirección y planeación de operaciones eficientes en la cadena de suministro, revisión de cumplimiento de operaciones aduaneras, cambiarias y de comercio exterior, así como la revisión de procedimientos relacionados con el manejo de la cadena de suministro, análisis e implementación de programas de comercio exterior, sistemas especiales de importación, exportación Plan Vallejo, declaratoria de zonas francas, habilitación de depósitos públicos y privados, entre otros. También nos acompaña Mariana Gutiérrez. Mariana es manager del área de Global Trade de EY, es abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con maestría LLM en Comercio Internacional y Derecho Marítimo de la Universidad de Swansea en el Reino Unido, y Derecho de la Empresa Internacional y Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 10 años de experiencia en importantes firmas de abogados locales e internacionales, en las cuales ha brindado consultorías en comercio internacional, derecho aduanero, cambiario y de inversión extranjera. También nos acompaña Mónica Hoyos. Ella es abogada y profesional en finanzas y comercio internacional de la Universidad del Rosario, con especialización en derecho aduanero y diplomado en formulación de proyectos de cooperación internacional y desarrollo económico de la misma institución. Cuenta con experiencia en importantes firmas de abogados en Colombia en el sector gremial y ha sido profesor asistente de Derecho Financiero y Cambios Internacionales y Responsabilidad Social universitaria en la Universidad de Rosario. Como miembro del equipo de impuestos indirectos de EY, brinda asesoría permanente a clientes nacionales y extranjeros en temas como régimen franco, procedimiento administrativo aduanero, cumplimiento de obligaciones y planeación aduanera, instrumentos de promoción, cambios internacionales, entre otros. Entonces, ya habiendo dado lectura a las hojas de vida de tan importantes expositores en el día de hoy, le doy la palabra a Gustavo para que él pueda continuar con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Liliana, por la invitación, por la introducción tan generosa y detallada. Buenos días a todos y son muy bienvenidos a este foro que nos parece muy importante por los temas que vamos a tratar. Igualmente, extiendo las gracias a la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, con la cual esperamos que sigamos adelantando este tipo de charlas que pretenden a su vez, por supuesto, informar a la comunidad de negocios de temas de la más importante actualidad. De manera, de comentarios preliminares, de que hoy en día tenemos un entorno global, un entorno mundial complejo. Este tema del COVID afectó definitivamente al mundo y ha afectado la economía de muchos países, entre esos, por supuesto, Colombia. Esto ha traído a su vez que se replanteen ciertas cosas. Hemos hablado en diferentes foros, en escritos de
Economist, publicaciones muy especializadas han hablado de si esto trae el fin de la globalización y pues por supuesto la respuesta es no. Pero sí hay que repensar en cómo deben moverse las cadenas de suministro de bienes y por eso en estos días y hace algunos meses se ha venido conversando mucho acerca de los conceptos del offshoring, que era la anterior forma, digamos, de hacer negocios por los cuales las empresas transferían sus negocios a otros lugares donde, por ejemplo, los costos fueran más bajos, caso específico China, para pasar a unos conceptos que parecieran atender mejor las necesidades de hoy, es decir, el nearshoring y el onshoring, es decir, yo como traigo esa inversión de países que están mucho más lejanos y que tienen una serie de riesgos asociados tanto por las distancias como por las contaminaciones, como por otros temas que pueden estar asociados a economías como la China. Hoy se habla en las publicaciones especializadas, por ejemplo, del riesgo de la propiedad, de la carencia de propiedad, del protección de la propiedad intelectual, etcétera, para atraer esas inversiones, por ejemplo, a América y localizar inversiones de ese tipo, de empresas, por ejemplo, canadienses que hubiesen enviado sus centros de producción en los países asiáticos y traerlas, por ejemplo, a Colombia, para que se puedan surtir las necesidades del mercado canadiense, del mercado norteamericano, Canadá, Estados Unidos, México, pero en particular Canadá, pues por el foro que hoy nos tiene aquí reunidos, y situar esos procesos en Colombia de manera que tenemos unas fortalezas, y unas fortalezas que están dadas por diferentes temas. Tenemos una identidad cultural, tenemos unos usos horarios mucho más parecidos, tenemos una cercanía obvia en tiempos, pero además podemos tener procesos que sean económicamente eficientes en estos lugares y que suplan las necesidades del mercado canadiense. Esto desde un punto de vista, digamos, global de estos conceptos que mencionaba del offshore, el nearshore y el onshoring, que está más vinculado a unos aspectos que vamos a ver ahora, y es cómo yo sitúo esos centros de producción en lugares que tengan más baja tributación o que ofrezcan diferentes alternativas eficientes desde el punto de vista tributario y aduanero dentro de Colombia. Y esto hay que articularlo, por supuesto, con lo que vamos a ver más adelante, que son los instrumentos de promoción que existen en Colombia. Básicamente son 3 zonas francas comercializadoras y Plan Vallejo, y con otros mecanismos que trae el estatuto tributario y que se refieren precisamente a inversiones en ciencia, tecnología, innovación y otras inversiones que están específicamente relacionadas con dónde se podrían hacer ese tipo de inversiones, es decir, los municipios y las zonas geográficas que vamos a mencionar. De esta manera de introducción, por supuesto, el esfuerzo va encaminado a cómo articulamos todas estas cosas para que al final se dé lo que todos queremos, y es que haya una reactivación de la economía, que por supuesto esa reactivación de la economía esté atada a una mayor generación de empleo y que podamos salir más pronto que tarde de esta situación coyuntural que es bastante compleja. Entonces, en la tabla de contenido, para iniciar con la presentación del día de hoy, vamos a hablar primero de zonas francas, luego de los temas de Plan Vallejo, vamos a mencionar por supuesto los instrumentos tributarios y finalmente de un tema que ha venido evolucionando en Colombia de manera muy dinámica, que es la producción, cultivo, etcétera, del cannabis y la exportación de los diferentes subproductos que surgen de esta industria. Entonces, Camila, por favor, gracias, sigue. Bien, entonces, dentro de los instrumentos de promoción al comercio exterior que he mencionado, zonas francas, Plan Vallejo y CEIS, vamos a hablar de los 2 primeros, y tal vez el más importante es el de las zonas francas. Y es el más importante porque no solamente ofrece beneficios en materia aduanera, sino además tributaria, como vamos a ver. ¿Qué es una zona franca en Colombia? De manera general, lo que se ha entendido por las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional que tienen una ficción de extraterritorialidad. ¿Por qué? Porque todo lo que llegue del exterior, del resto del mundo, como se denominan en la jerga de zonas francas, entra a las zonas francas
y para efectos aduaneros no se ha importado, de manera que no se causan los impuestos que son asociados a las importaciones, que son los aranceles y el IVA. Sigue, por favor. Gracias. Las zonas francas han existido en Colombia pues desde 1959 y tuvieron una modificación muy importante con la ley 1004 de 2005, atendiendo en las políticas de la OMC de que el mecanismo como lo teníamos estructurado se convertía en un subsidio a las exportaciones. Entonces lo que se hizo fue una modificación para que quedara como que las zonas francas son y ofrecen beneficios, no obstante que la compañía que esté en zona franca venda sus productos y sus servicios a los mercados externos y o a Colombia. Entonces tenemos tres tipos de zonas francas, que son las zonas francas especiales, que son las que se denominan coloquialmente empresariales, las transitorias y las zonas francas permanentes. Las especiales son aquellas áreas limitadas donde se realizan actividades industriales de bienes y de servicios y que tienen un especial tratamiento en materia tributaria y aduanera. Estas zonas son áreas donde una empresa puede solicitarle al gobierno: decláreme esa área como una zona franca porque yo voy a desarrollar mi negocio. Y el gobierno, después de hacer unos exámenes y por supuesto verificar que esa empresa va a cumplir con los compromisos de inversión y empleo, que más tarde les contaremos, le otorga esa calidad de zona franca y por ende se hace, digamos, merecedor a unos beneficios en materia tributaria y aduanera. Estas son las especiales. Las transitorias son zonas para congresos, etcétera, que no vamos a entrar en detalle. Y están las zonas francas permanentes, que son, para un fácil entendimiento, son como parques industriales, donde se encuentran una serie, un número plural de compañías realizando sus negocios industriales de bienes, de servicios o comerciales, y que están, digamos, esas zonas francas administradas por un usuario que se llama usuario operador. Dentro de la primera calificación de las zonas francas permanentes especiales, ustedes aquí encontrarán al lado derecho las zonas francas permanentes especiales agroindustriales, que las ponemos aquí en amarillo, porque son zonas donde se pueden desarrollar proyectos agroindustriales y que por supuesto es donde se realizan, no sé, procesos del sector lácteo, procesos manufactureros de todo el sector de aceites, etcétera, y donde también se podrían desarrollar los procesos de cultivo y producción de los productos asociados al cannabis. Adelante. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a una zona franca de manera general? En la parte de arriba ustedes pueden ver que están las zonas francas permanentes especiales de bienes, que son estas zonas francas que les comentaba, unimpresariales, donde la exigencia de inversión está hoy en 150.000 salarios mínimos legales mensuales, que equivale más o menos a unos 131.600 millones de pesos, aproximadamente unos 35 millones de dólares. Abajo encontrarán el salario mensual, hoy 877.000, y una tasa de cambio que estamos utilizando allí para el efecto de la conversión de la cifra. Este monto de inversión tiene que además tener un monto de generación de empleos de 150 empleos. Estos dos compromisos deben cumplirlo quien en este régimen en 3 años. Es posible para aquellas empresas que sean intensivas en capital, pero no en mano de obra, que incrementen la inversión y que por supuesto paralelamente decrezcan el número de empleos que se generen, y digamos que ese componente puede resultar, pero el mínimo de empleos que deben generarse son 50. Por su parte, las zonas francas agroindustriales tienen un compromiso de inversión de 75.000 salarios, es decir, la mitad, o la contratación de 500 empleos vinculados. Entonces, fíjense que en el primer rango de las zonas especiales de bienes, los empleos tienen que ser directos, es decir, una relación laboral directa entre el empleado y el empleador, y son los dos requisitos, es decir, la conjunción ahí es I, inversión y empleo. En las agroindustriales, o la inversión
o los 500 empleos vinculados, y el concepto de empleos vinculados se refiere más a el tipo de negocio que se está adelantando. Normalmente estos empleados que son vinculados se refieren a personas que están trabajando en el campo y que no tienen una relación laboral con el señor de la zona franca, pero sí con los dueños de las tierras donde se producen los bienes que luego se van a manufacturar en las zonas. Bien. Bueno, están las zonas especiales, Putumayo, Nariño, Huila y Caquetá, y luego están los requisitos para acceder a una zona franca permanente como parque industrial, que los ven abajo, y que son, digamos, esta posibilidad se crea para que cualquier empresa pueda acceder al régimen. Entonces, el compromiso de inversión y empleo dependerá del monto de activos fijos, reales, productivos que tenga la compañía en esa zona franca y que va en rangos hasta 500 salarios mínimos legales mensuales, como ven el primer rango, luego de 500 a 5.000, de 5.000 a 30.000 y más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales con las obligaciones de generar inversiones y empleo, como ven más abajo. El más pequeño, el rango más bajo para, digamos, para las mini pymes, las microempresas, estaría con una inversión de cero, una inversión hasta de 438 millones en activos, pero donde, como les comentaba, la inversión es cero y el monto de empleo tiene que ser 7, también para ser cumplido, bueno, la escala 322 en 3 años calendario. Adelante, Cami. ¿Cuáles son los beneficios del instrumento? Digamos que los podemos partir en 3. Uno está el no pago de arancel e IVA, que se refiere, por supuesto, a que todos los equipos y bienes que vengan del exterior y que se ingresen a la zona franca, porque no se están importando, se están ingresando, quedan exentos del pago del arancel y del IVA mientras los equipos permanezcan en la zona. Es decir, que si yo monto una planta hoy donde voy a fabricar envases o donde voy a producir cualquier tipo de bien, todos los equipos que traiga del resto del mundo entran a la zona franca y no pagan impuestos, ni arancel ni IVA. Insisto, mientras los bienes permanezcan allí. El segundo beneficio está asociado a la tarifa en renta, que este es un beneficio muy importante y en todos digamos, las proyecciones financieras que nosotros hemos hecho para nuestros clientes en un número plural bastante importante de zonas francas que hemos asesorado y que hoy existen en Colombia, la tarifa en renta para los usuarios industriales es del 20%. 20% que contrasta, por supuesto, con la tarifa ordinaria hoy en renta, que es del 32%, que será del 31% en el próximo año, en el 2021, y que será del 30% del 2022 en adelante. Es decir, que aún con proyecciones comparando un negocio, por ejemplo, hoy que se fuera a declarar, pues vamos a seguir teniendo del 2022 en adelante 10 puntos menos en renta, lo cual es un beneficio bastante interesante. Luego tenemos el beneficio asociado con el IVA. Y es que, de acuerdo con el estatuto tributario, todas las ventas que se hagan desde el territorio nacional a un usuario industrial de zonas francas están exentas siempre y cuando se trate de ventas de bienes, materias primas, bienes semiterminados o terminados, que se le vendan al usuario industrial y que ese usuario industrial vaya a utilizar para el desarrollo de su objeto social. ¿Qué es el objeto social? Pues básicamente el que está plasmado, por supuesto, en Cámara de Comercio, pero es por el cual genera la renta. De manera que todas las materias primas, bienes, repuestos, etcétera, para los equipos, activos fijos, etcétera, estará comprendido dentro de esta exención de IVA, que como ustedes saben es el 19%. Tal vez vale la pena aquí aclararles que dentro de los tipos de usuarios, ¿tú puedes seguir, Camila, por favor? Bueno, entonces, antes de entrar en los mecanismos tributarios, pensé que estaban, no me acordaba si estaban los tipos de usuarios, ¿verdad? Dentro de los tipos de usuarios de las zonas francas están los usuarios operadores, que eran los que les comentábamos anteriormente, que son los que administran la zona y de alguna manera cumplen una función pública delegada de la DIAN porque controlan los
ingresos y salidas de bienes de la zona franca. Luego están los usuarios industriales de bienes, que son los que transforman, producen y ensamblan. Son estas tres actividades: transformación, producción o ensamble. Y eso es el 20% en y los beneficios asociados en IVA. Están los usuarios de servicios, que son los que desarrollan toda actividad de servicios, o sea, llámese empaque, clasificación, pruebas de calidad, etcétera, servicios logísticos, y esos usuarios también tienen el 20% y los beneficios asociados que ya comentamos. Y por último están los usuarios comerciales, que son los que no despliegan ninguna actividad, simplemente almacenan. Entonces, como no dan ningún valor agregado a los bienes ni a los servicios, a esos tipos de usuarios, se les aplica la tarifa ordinaria en Colombia, que, como les comentábamos, este año es del 32%. Bien. De otra parte, y sin que sean excluyentes, porque lo que mencionábamos de los instrumentos, cualquier beneficio de esos, por ejemplo, una zona franca, puede ser concurrente con estos 8 instrumentos que tenemos aquí, que están contemplados desde el punto de vista tributario. Y aquí me permito la cuña, tenemos un experto en la firma que es Joseph Albert, que es el que maneja estos instrumentos y hace todos los trámites pertinentes ante las entidades respectivas, conciencias, etcétera. Yo simplemente me voy a limitar a mencionarlos. Están los temas asociados con obras por impuestos, que consiste en que las inversiones de hasta el 50% del impuesto a cargo se pueden hacer en estas obras que sean de trascendencia económica y social, y aplica en territorio SOMAC, que ya vamos a comentar. Está igualmente obras por regalías, es decir, para las empresas del sector de oil and gas podrían hacer esta ejecución de obras públicas con los recursos que van a pagarle de regalías al gobierno. En vez de entregar las regalías, pueden aplicar esos pagos en la realización de obras, con lo cual fíjense que hay un beneficio dual, tanto para la empresa como para el gobierno, porque puede tenerse la certeza de que se van a hacer las inversiones pertinentes y de la manera adecuada. Luego tenemos unos beneficios asociados con estas CESES, que son las zonas económicas y sociales especiales, que están básicamente para 3 departamentos y 2 ciudades capitales, la que está Armenia, las zonas contiguas a Venezuela por razones geográficas y de todas las, digamos, circunstancias y la coyuntura de Colombia hoy en su frontera con Venezuela. Posteriormente están los IVAs descontables en el impuesto a la renta, que es todo lo que se pague por IVA en la adquisición, construcción o formación de activos fijos reales productivos, puede ser descontado directamente en impuestos sobre la renta. Luego tenemos unos beneficios asociados a las inversiones en control ambiental, en el número 5. En el 6, las fuentes no convencionales de energía, que básicamente se refiere a energía eólica y otras. Luego están los beneficios por inversiones en eficiencia energética y por último las de ciencia, tecnología e innovación. Entonces fíjense que estos beneficios para fuentes no convencionales, energía, eficiencia energética, perdón, ciencia, tecnología e innovación, y las que comentábamos anteriormente para las CESES y los municipios denominados SOMAC, son 314 municipios donde se pueden realizar inversiones con beneficios en materia de renta y arancelaria. Estos instrumentos tributarios pueden ser articulados y concurrentemente utilizados, por ejemplo, con el mecanismo de zonas francas. De manera que lo que se logra es finalmente, y es la intención del gobierno colombiano, ofrecerle al inversionista las mejores condiciones posibles para que traiga su inversión a Colombia y para que obviamente con la inversión se generen pues todas las cosas que hemos venido hablando, generación de empleo, etcétera, pero por supuesto toda esa dinámica de la economía y la interacción entre el mercado nacional y estas zonas especiales. Adelante, Camila. Bueno, yo aquí le cedo la palabra a Mariana, que va a hablar sobre el Plan Vallejo, y por supuesto, al final la idea es que podamos atender las preguntas y comentarios que tengan. Adelante, Mariana.
Gracias, Gustavo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tema que les quiero compartir es el Plan Vallejo o Sistemas Especiales de Importación y Exportación. ¿Y por qué se lo queremos traer el día de hoy? Básicamente porque el Gobierno Nacional, con ocasión a la pandemia y para hacerle frente a la situación económica del país, ha lanzado un programa que se llama Plan Adelante con Confianza, y dentro de este Plan Adelante con Confianza, el Gobierno Nacional ha introducido el Plan Vallejo, como un motor de desarrollo de la economía colombiana a través de las operaciones de exportación de bienes. Camila, si quieres, vamos a la siguiente slide. El Plan Vallejo es comúnmente conocido como Plan Vallejo, pero son sistemas especiales de importación y exportación que, ¿qué es lo que buscan? Permitir a personas naturales o jurídicas, incluyendo uniones temporales, consorcios y asociaciones empresariales, efectuar operaciones de importación de bienes, pueden ser materias primas, pueden ser bienes de capital y repuestos. ¿Para qué? Para la producción de un bien final o la prestación de un servicio que se va a exportar. ¿Y cuál es el objetivo del Plan Vallejo? No exportar tributos. Entonces, esos bienes que van a entrar con una exención o suspensión total o parcial de los derechos e impuestos a la importación. Entonces, el Plan Vallejo es un Plan Vallejo que nos ha acompañado por muchos años, al igual que la Zona Francas. El Plan Vallejo se creó con la ley, el Decreto Ley 444 de 1967. Aproximadamente el Plan Vallejo lleva 50 años y, como lo vamos a ver más adelante, es un motor de desarrollo de la economía colombiana e impulsa las operaciones de exportación. Actualmente tenemos 550 programas de Plan Vallejo activos. Si quieres, pasemos a la siguiente slide. Y dentro del Plan Vallejo, el Plan Vallejo se organiza por programas, diferentes programas en función de las materias, de los bienes que ingresan al país. Entonces tenemos en el 1, 2 y 3 lo que llamamos Plan Vallejo de materias primas e insumos. El primero es el Plan Vallejo de materias primas e insumos, que lo que busca es esa importación temporal de materias primas e insumos que sean necesitados para la producción de un bien que se va a exportar. Un ejemplo sencillo es para la producción de una camisa, el importador trae textiles, botones, confecciona una camisa que se va a exportar. ¿Cuál es mi compromiso? La importación de materias primas sin el pago de tributos aduaneros, IVA y arancel, con un compromiso es que yo voy a exportar el 100% de esa materia prima que yo he utilizado para hacer la camisa. El beneficio, pues, es ingresar esa materia prima sin la causación de ninguno de los tributos aduaneros. Ese es el primero. El segundo, que es el de materias primas e insumos, pero en este caso, a diferencia del anterior, la condición es que el bien final que se exporta, y volvamos al mismo ejemplo de la camisa, tiene que estar exento de gravámenes arancelarios. Este es un Plan Vallejo que se utiliza mucho en el sector editorial y mi compromiso de exportación, a diferencia del primero, no va a ser del 100%, sino del 60% de las materias primas que yo he importado. ¿Con qué beneficio? Pues el mismo que el anterior, no pago de tributos aduaneros, IVA y arancel al momento que yo voy a importar esas materias primas e ese insumo. Tengo el tercero, que es el de reposición de materias primas e insumos, y esta diferencia de los anteriores, en los anteriores, primero, yo importo, obtengo el beneficio con un compromiso de exportación posterior. Este es diferente. Este primero, yo hago mi operación de importación, el importador plan vallejista hace su operación de importación, paga los tributos aduaneros de esas materias primas, produce el bien final y lo exporta. Y posteriormente es que le dice al gobierno nacional: yo hice una operación de exportación y esas operaciones de exportación utilicé estas materias primas y pagué mis tributos aduaneros. Ahora en la siguiente importación no voy a pagar esos tributos aduaneros. Entonces, a diferencia de los anteriores, primero yo pago mis tributos aduaneros, exporto y después es que voy a solicitar el beneficio que tuve por esa operación de exportación previa. Esto es beneficioso porque de alguna manera asegura uno cuánto ha exportado y con ese valor determinado de la exportación es que yo voy a hacer uso del beneficio. Entonces, estos son los tres planes Vallejo para materias primas. En la siguiente slide voy a tener los planes Vallejos que están en función de los bienes de capital y repuestos y el plan Vallejo de servicios. El plan Vallejo de bienes de capital y repuestos
lo que me permite es, como su nombre lo menciona, hacer una importación temporal de bienes de capital o repuestos que los voy a utilizar para la producción de un bien de exportación. Por ejemplo, tenemos un importador que produce exportaciones de carbón. Necesita una maquinaria para su producción de carbón. Importa la maquinaria, en este caso no paga el IVA, no paga el arancel de esa maquinaria, porque esa maquinaria se va a utilizar para la producción de un bien que se va a exportar. ¿Cuál es mi compromiso en este plan Vallejo? El 70% de los aumentos de producción. Si con esa maquinaria yo aumento mi producción en un 70% de los bienes que se van a exportar, en este caso, yo estoy cumpliendo mi compromiso y al final del programa lo que va a suceder es que no se va a pagar el arancel y voy a pagar un IVA diferido al final de ese programa de Plan Vallejo. El número 5, que es un programa, el número 4, este Plan Vallejo fue denunciado, este programa fue denunciado ante la Organización Mundial del Comercio como una subvención a las exportaciones y solo quedó disponible para bienes de exportación que estén incluidos en el acuerdo sobre la agricultura de la Organización Mundial del Comercio. Si yo voy a mi bien final de exportación es un bien agrícola, puedo hacer uso de este Plan Vallejo. Esa es la diferencia que tenemos entre el cuarto y el quinto. El quinto es un Plan Vallejo igual que le expliqué al anterior. Yo exporto una maquinaria con la finalidad de la producción de un bien que se va a exportar. En este caso, mi compromiso de exportación es 1.5 veces el valor de mi cupo de importación. Es decir, yo importo, mi maquinaria cuesta $1 millón y yo tengo el compromiso de que el bien de exportación equivale a 1.5 millones de dólares. En este caso, el pago del arancel, si hay un pago del arancel al momento de efectuar la operación de importación, y el IVA se difiere hasta finalizar el Plan Vallejo. Por ejemplo, en un plan como de bienes capitales y repuestos, nosotros podemos hacer uso de algunos otros beneficios que existen actualmente para, por ejemplo, no pagar el arancel, de forma tal que tengamos el beneficio de no pago arancel y el diferimiento del IVA. Al igual que lo mencionó Gustavo, todos estos instrumentos de promoción a las exportaciones y el comercio internacional se pueden utilizar al mismo tiempo. Uno no excluye al otro. Entonces, la idea es conocerlos todos y poderlos utilizar de forma eficiente para obtener, como su nombre lo indica, beneficios tributarios, sea de impuestos IVA y arancel, pero también beneficios en temas de impuesto a la renta. Y el último es el Plan Vallejo de Servicios. Esto es un Plan Vallejo que hasta hace unos años era un Plan Vallejo que estaba un poco rezagado, es un Plan Vallejo que no se creó junto con los otros en 1967, sino que fue creado por la Ley Séptima en 1991, pero desafortunadamente era un Plan Vallejo que estaba restringido a una serie de servicios de exportación. El Plan Vallejo lo que busca es la importación, al igual que los otros, la importación de un bien que lo voy a utilizar para la exportación de un servicio. Por ejemplo, un hotel va a importar un bien que necesita, por ejemplo, para la infraestructura hotelera. ¿Y cuál es el compromiso? El compromiso, igual que el anterior, es exportar servicios y en este caso es 1.5 veces el valor del cupo de importación. Es muy en Plan Vallejo, la dificultad que tenía era que los servicios estaban limitados, o sea, los servicios de exportación solamente aplicaban a servicios como el transporte, los hoteleros, servicios de salud, pero no acogía todos los servicios que hoy en día se prestan. Y la otra gran dificultad que tenía el Plan Vallejo de Servicios era las partidas arancelarias que entraban bajo el beneficio del Plan Vallejo. Era un listado reducido. Por ejemplo, nosotros teníamos clientes como el sector hotelero, que nos decía los ascensores son necesarios, o por ejemplo el sistema de aires acondicionados es lo que más vale o tiene un valor superior en la construcción de nuestra infraestructura, y desafortunadamente las partidas arancelarias para acceder al beneficio del Plan Vallejo no están incluidas. El gobierno nacional, y antes de la pandemia, entendió esta situación, y lo que sucedió en enero, febrero de este año fue una reestructuración general al Plan Vallejo de Servicios y a los otros planes Vallejo. Eso era parte del fomento de las operaciones de exportación de bienes. Más adelante, en la siguiente slide, yo les quería mostrar unas cifras
de cómo el Plan Vallejo afecta en sentido positivo a la economía colombiana. Si nosotros vemos en este cuadro, lo que tenemos es un comparativo entre el primer semestre del año 2019 al primer semestre del 2020, y uno se da cuenta que la participación del Plan Vallejo en las operaciones de exportación representa el 27.2% de las exportaciones colombianas, que es un porcentaje alto. Y en el 2020 aumentó un 1.78%. Entonces, con esto nos damos una idea que los programas de Plan Vallejo impulsan la economía colombiana y tienen una participación grande en las operaciones de exportación de bienes. ¿Hacia dónde quienes tienen planes Vallejo, hacia dónde exportan? Exportan a Estados Unidos y Puerto Rico, exportan a la LADI, a la Unión Europea, al Medio Oriente, a la Comunidad Andina. Vemos las proporciones de esas exportaciones. Y en las siguientes slides vamos a ver los productos. Los productos son, el primero es hulla térmica, que es carbón, y vamos a ver que tenemos banano, las flores. El sector floricultor utiliza muchísimo el Plan Vallejo porque ellos necesitan los insumos para la producción del cultivo de las flores, y los insumos, la mayoría son importados con unos aranceles altos. Entonces el sector floricultor es líder en el Plan Vallejo. Por eso le tenemos las flores en varios de sus partidas arancelarias. También es utilizado pues para en algunos sectores donde se necesitan, como les mencioné, insumos para la producción de esos bienes de exportación. En la siguiente slide, como les mencioné, cuáles son las iniciativas gubernamentales, y esto está enfocado en el plan, como mencionaba, un plan adelante con confianza que el gobierno nacional quiere y ha lanzado para la incentivación de las operaciones de exportación de bienes. Tenemos la expedición del decreto 285 del 2020. Este decreto lo que hizo fue compilar toda la normativa del Plan Vallejo y flexibilizar el Plan Vallejo de servicios. ¿Se acuerdan la dificultad que teníamos para algunos plan vallejistas porque sus partidas arancelarias no estaban dentro de las partidas arancelarias dispuestas dentro de la normativa del Plan Vallejo para que ingresaran con esos beneficios? Pues lo que hizo el gobierno nacional es incluir un artículo que mencione si su partida arancelaria no está incluida en este listado, pues la puede incluir. Lo que tiene que es demostrar que necesita ese bien para el desarrollo de su proyecto, y como resultado de eso, por ejemplo, para planes Vallejo de servicios hoteleros, hoy encontramos desde la posibilidad de importar los cubiertos que se necesitan, los tapetes, los aires acondicionados, los ascensores, y si no está incluido de pronto en ese listado, lo que puede hacer este plan vallejista es ir a decirle al ministerio: mire, yo necesito importar estos productos que son necesarios para mi proyecto, por favor permítamelos importar con los beneficios del Plan Vallejo. Y el último es el Plan Vallejo Express, que en este momento lo que tenemos es un decreto, un proyecto de decreto, y el gobierno nacional lo que se dio cuenta es que sí, las operaciones de exportación disminuyeron considerablemente por la pandemia. Necesitamos darle impulso al sector exportador colombiano, y este decreto, en este proyecto de decreto, porque es un proyecto, lo que busca es reducir esos compromisos que conversamos previamente. Por ejemplo, a los planes Vallejo de materias primas e insumos, ¿se acuerda que uno tiene que demostrar el 100%? Pues lo que me está diciendo hoy el gobierno nacional es: no me tiene que demostrar el 100%, pues de que todo lo que importó en un 100% fue exportado, demuéstrame el 60%. Para el Plan Vallejo, que teníamos un 50%, un 70%, lo bajó a un 50%. Por ejemplo, en Plan Vallejo de servicios teníamos que demostrar 1.5 veces lo que yo he importado. Si mi maquinaria, ¿se acuerdan?, costaba $1 millón, tenía que demostrar que se exportaban servicios por $1,5 millones. En este momento está diciendo es una proporción de 1 a 1. Y si usted además genera empleo, pues se va a reducir ese compromiso hasta el 0.5%. Entonces lo que vemos es que en este momento el gobierno nacional quiere impulsar estos instrumentos como un motor de desarrollo de la economía. Entonces nuestra invitación el día de hoy, con lo que le he explicado, es que ustedes conozcan el Plan Vallejo. Si ustedes tienen algún proyecto exportador, sea de bienes o de servicios, pues conozcan que existen estos beneficios que se pueden utilizar
concomitantes con otros instrumentos de promoción a las exportaciones con la finalidad de ser cada día más eficientes y con ello aumentar las exportaciones colombianas que generan todos los beneficios que tiene una operación de exportación para la economía colombiana. Entonces, con esto finalizo pues mi presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que pues cuando piensen en un proyecto exportador se acuerden del Plan Vallejo. Y les cedo la palabra a Mónica, que nos va a conversar o explicar sobre el cannabis y las operaciones de comercio exterior. Gracias, Mariana. Buenos días para todos. Bueno, en este punto hemos hablado de cuáles son los principales instrumentos de promoción de las exportaciones y queremos finalizar este webinar haciendo mención a un sector que tiene toda la potencialidad para desarrollar las exportaciones no tradicionales en Colombia. ¿Cuál sería el sector del cannabis? Además, en este sector podemos hacer uso de los instrumentos de promoción de las exportaciones de los que hemos venido hablando a lo largo de esta charla. Entonces, veamos un poco cuál es el panorama del sector de cannabis en Colombia. De acuerdo con el informe de 2019 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el cannabis es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo. En Colombia es una sustancia sometida a fiscalización estatal. El cannabis tiene principalmente tres usos: el medicinal y científico, que es el que está autorizado en Colombia, el industrial y el recreacional. Estos dos últimos, aunque no están autorizados en Colombia, sabemos que hay unas iniciativas en el Congreso que se están desarrollando para buscar su autorización. Respecto al uso recreacional, o también llamado uso adulto del cannabis, basado en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y para el uso industrial de cannabis psicoactivo, pues por las propiedades que tendría este desarrollo para el país. Aunque hay algunos antecedentes previos, es a través de la Ley 1787 de 2016 que se crea el marco regulatorio para el acceso seguro e informado al uso médico y científico de cannabis y sus derivados en Colombia. De acuerdo con un informe que sacó hace unos meses FEDesarrollo, el tamaño del mercado mundial de cannabis era para 2018 de 150.000 millones de dólares, donde el cannabis legal representaba apenas un 8%. Se estima que el mercado mundial legal de cannabis crecerá cerca de un 44% para el año 2025, cifra que podría ser superior en la medida que llegan algunos ajustes a la regulación en los países. Se calcula también que las exportaciones de cannabis medicinal en Colombia estén entre cifras de los 3.000 millones a los 17.000 millones de dólares. Es una industria altamente regulada y con muy altos estándares técnicos, donde, por ejemplo, para la exportación de derivados a ciertos países se exige contar con certificaciones de buenas prácticas manufactureras. Es una industria con un potencial exportador muy importante, de acuerdo con las caracterizaciones que ha hecho, por ejemplo, ProColombia, tiene potencial en casi todos los continentes. Además, de acuerdo con lo que ha dicho la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, los países con mayor participación en la producción total de cannabis son el Reino Unido, Canadá, Israel. Es una industria intensiva en capital, como les mencionaba, con muy altos estándares técnicos, pero también un componente importante en temas de investigación, de evaluación, de seguridad e infraestructura. A comienzos de este gobierno, el presidente había manifestado su intención de desarrollar una industria farmacéutica que respondiera a mejores estándares internacionales, y hemos visto cómo esta manifestación se ha venido materializando, por ejemplo, con la declaratoria como proyecto de interés nacional estratégico que hizo recientemente el gobierno, que implica que se van a acelerar la ejecución de proyectos estratégicos y de procesos de regulación. Esta situación particularmente es muy importante si se toma en cuenta que el cannabis compartiría este estatus de proyecto de interés nacional estratégico con proyectos, por ejemplo, en temas de minería, de hidrocarburos, de infraestructura de transporte y telecomunicaciones y energía eléctrica. Y es que para que el gobierno le dé este estatus a estos proyectos, tiene que considerar que efectivamente aumenten la productividad y la competitividad de la economía,
que impacten significativamente el empleo y la inversión, que haya un retorno positivo de inversiones, sean sostenibles operacionalmente, así como que se aumente la capacidad exportadora y se generen ingresos para el país. De manera que si el gobierno ha tomado en cuenta todos estos factores para considerar el cannabis como un proyecto de interés nacional estratégico, debemos ser muy optimistas con lo que va a pasar en este sector en los próximos años. Además, es un sector con un impacto económico y social muy importante si consideramos que puede ser una herramienta frente a la problemática de cultivos ilícitos. Particularmente en Colombia tiene unas ventajas competitivas asociadas a las mejores condiciones climáticas y de luminosidad, los menores costos de producción, la infraestructura productiva y la disponibilidad de mano de obra. También hace poco el viceministro de Comercio anunciaba una zona franca de cannabis. Sabemos que ya hay clínicas en el país para el tratamiento de ciertas patologías con productos a base de cannabis, sin mencionar además que es un sector en el que se pueden aplicar los instrumentos de promoción a las exportaciones de las que hemos hablado a lo largo de esta charla. Siguiente, Camila, por favor. Bueno, de acuerdo con los datos que tenemos del sector, así como las caracterizaciones que ha hecho, por ejemplo, ProColombia sobre la industria del cannabis, sabemos que Colombia tiene potencial para el desarrollo de productos en diferentes sectores como el textil, el de papel, materiales de construcción, alimentos, productos técnicos, cuidado personal y nutracéuticos, entre otros. Siguiente. Listo. ¿Cuál es el estado de las normas para el sector de cannabis en Colombia? Hemos traído a colación las que consideramos principales, hay otras, pero para efectos prácticos pues relacionamos la expedición del Estatuto Nacional de Estupefacientes en el año 86, en el año 2006 la resolución 1478 que tiene disposiciones sobre control, seguimiento, vigilancia a la importación y exportación y los procesos con sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos y productos sometidos al monopolio del Estado. En el año 2016 un hito, la ley 1787 que les mencionaba previamente, que crea el marco regulatorio para el uso del cannabis medicinal en Colombia, y también pues el decreto 780-2016, que es el decreto reglamentario del sector salud. En 2017 se reglamenta la ley 1787 a través del decreto 613 y se expiden una serie de resoluciones tanto por parte del Ministerio de Justicia como del Ministerio de Salud relacionadas con el tema del licenciamiento. Particularmente este año relacionamos como aspectos importantes la expedición de la resolución 315 que entre otros autoriza ciertas operaciones en zona franca, la declaratoria como proyecto de interés nacional estratégico que les mencionaba previamente, los proyectos de ley para el uso de cannabis recreativo y el uso industrial de cannabis psicoactivo, y una posible modificación que habría el decreto 613 de acuerdo con lo que hemos entendido que sucederá en los próximos meses. Siguiente. Listo. En temas de comercio exterior, las licencias son muy importantes para la planeación de las operaciones, no solamente en lo que respecta al mercado local y al mercado internacional, sino para la logística asociada a las cadenas productivas de cannabis. En este momento, el decreto 613 relaciona 4 tipos de licencias de cannabis. La primera de ellas, la de uso de semillas, tiene unas modalidades de comercialización o entrega y de fines científicos. Es una licencia otorgada por el Ministerio de Justicia cuando se cumplen los requisitos establecidos en el decreto 613-2017 y las resoluciones particulares que ha expedido el Ministerio de Justicia para el tema de licencias. Importante tener en cuenta que para la importación y exportación de semillas se requiere el registro ICA y que si se pretende también realizar actividades de cultivos, basta con solicitar la licencia de cultivo y no tendría que solicitarse la de uso de semillas. También hay una licencia para cultivo de cannabis y se diferencia según este sea psicoactivo o no psicoactivo. De acuerdo con lo establecido en el decreto 613 de 2017, hay una diferenciación entre lo que se considera cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo. El cannabis tiene múltiples compuestos activos, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol o THC, que es el principal ingrediente psicoactivo, quizás el más conocido y el más investigado. De acuerdo con el decreto 613,
se considera que es cannabis psicoactivo aquel que tiene un contenido de THC superior o igual al 1% en peso seco. Lo que sea inferior, pues será cannabis no psicoactivo. Con esto dicho, pues se entra a ver cuál es la licencia que se necesitaría según el tipo de operación. Para el cultivo de cannabis psicoactivo hay unas modalidades según sea para producción de semillas para siembra, producción de grano, fabricación de derivados, fines científicos, almacenamiento y disposición final. Es una licencia que otorga el Ministerio de Justicia también cuando se cumplen los requisitos del decreto 613 y también de las resoluciones particulares que sobre ese sentido ha expedido esta institución. Para la licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo también están las modalidades de producción de grano y semilla para siembra, fabricación de derivados, fines industriales, que no lo tiene el de cannabis psicoactivo, pues porque no está autorizado, para almacenamiento y disposición final, y también es una licencia que otorga el Ministerio de Justicia. Finalmente está la licencia de fabricación de derivados con las modalidades de uso nacional, investigación científica y para exportación. Aquí es importante mencionar que para esta licencia en específico se requiere acreditar un plan de exportaciones en el que se relacionan los importadores legales del cannabis, las entidades involucradas, el Estado del cannabis, y también se exige anexar un modelo de contrato en el que se relacione cómo sería la transferencia de este cannabis. Es una licencia que a partir del año 2019 concede el INVIMA. Siguiente. Listo. Es importante mencionar que el decreto 613/2017 también establece una serie de prohibiciones para los licenciatarios de semillas de cannabis, de licencias de cannabis. Entre ellas están realizar promoción o publicidad de semillas para siembra, plantas de cannabis, derivados de cannabis y productos que lo contengan. Cuando se trate de medicamentos solo pueden ser anunciados o promocionados en publicaciones de carácter científico o técnico dirigido al cuerpo médico y o veterinario. Otra prohibición es la comercialización o transformación para su venta, distribución, entrega a terceros bajo cualquier título de plantas provenientes de autocultivo. El autocultivo es definido como la tenencia de hasta máximo 20 plantas de cannabis para uso personal. También está prohibido el acceso a menores de edad a las semillas para siembra, las plantas de cannabis, derivados de cannabis y productos que los contengan, salvo que haya una prescripción médica y siempre con el consentimiento de los padres. Y finalmente, esta prohibición que es muy importante para los temas de comercio exterior, cuál es la de exportar plantas de cannabis, flor seca de cannabis o cannabis no transformados para fines científicos. Esta prohibición es muy importante en la medida que consideramos que debe ser sobre la cual se realice las interpretaciones respecto a las operaciones que se pueden realizar en comercio exterior. Siguiente. Respecto a las operaciones de comercio exterior, es muy importante tener presente que hay ciertas particularidades, ciertos requisitos que se tienen que seguir para operaciones de importación, exportación y también operaciones en zona franca. Por ejemplo, para temas de exportación, se tiene que, previo a la exportación de derivados no psicoactivos de cannabis y productos de cannabis no fiscalizados, se tendría que solicitar un concepto de fiscalización al Fondo Nacional de Estupefacientes. Cuando se vayan a exportar cannabis y sus derivados, se tiene que solicitar una autorización, que será un certificado de exportación de materias primas de control especial o de medicamentos de control especial conforme a lo establecido en la resolución 1478/2006 que mencionábamos antes, que regula todos los temas de exportación e importación de sustancias sometidas a fiscalización. Por ejemplo, para la exportación de semillas o plantas se debe tener el registro ante el ICA y así, según la operación y el producto que se trate, se tendrá que consultar en detalle los requisitos específicos asociados. Por ejemplo, para el tema de importación se tendrá que hacer por el régimen de licencia previa. Particularmente para el tema de operaciones en zona franca, la resolución 315/2020 autorizó el ingreso al país de sustancias sometidas a fiscalización para ser transformadas, acondicionadas o reempacadas. Para el caso de transformación, será para medicamentos o productos intermedios o terminados. Esta resolución 315 establece una serie de requisitos que se tienen que seguir en cuenta, como lo serían que el usuario industrial tiene que inscribirse ante el Fondo Nacional de Estupefacientes,
cuando se trate de ingreso al país para transformación en medicamentos, productos intermedios o terminados, el usuario industrial tendrá que ser licenciatario de la licencia de fabricación de derivados y tener el correspondiente cupo. Una vez aprobada la solicitud de ingreso de sustancias a zona franca, se tramita un certificado de importación ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. También la resolución 315 establece que el usuario industrial debe presentar informes mensuales de movimientos e inventarios. Si se requiere, por ejemplo, realizar parte del proceso industrial en el territorio aduanero nacional, dichas instalaciones deben estar relacionadas en la inscripción que haga el usuario industrial ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. Cuando se trate de procesos de acondicionamiento y reempaque, al momento en que vayan a salir las sustancias a otro país, previo a la salida de zona franca, se debe solicitar un certificado de exportación. Y también para este caso de acondicionamiento y reempaque, la resolución 315 establece que pues, se tienen que reexportar estas sustancias, o si no, se tiene hasta el 30 de noviembre del año que se trate para realizar la operación o destruir esas sustancias. Entonces, estos son algunos aspectos muy puntuales que establece la resolución 315 respecto a las operaciones en zona franca. Como les mencionaba antes, es muy importante al momento de determinar qué operaciones se pueden realizar en zona franca, tener siempre presente cuál es la prohibición que establece el decreto 613 respecto a la exportación, así como tener presentes pues todas las particularidades y aspectos puntuales de la operación. Eso sería mi presentación. Le doy paso al segmento de preguntas. Muchas gracias por su atención. Queremos preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta y no las pueden escribir en el chat de preguntas que tienen. Yo no tengo inquietudes. No sé, Liliana, si tú tienes alguna pregunta que te hayan hecho llegar. O si Ya tienes... miramos, sí, de pronto hay mucho interés de algunos empresarios en cuanto a la declaración de el sector de cannabis medicinal como PIN. Entonces, Mónica, sé que pues abordaste este tema, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones? Digamos que nosotros lo que vemos en la práctica es que hay empresas que están en diferentes etapas. Entonces hay unas empresas canadienses que ya están operando, que ya tienen elaborados productos cosméticos a base de cannabis medicinal, o que ya formaron una institución como una clínica para atender a pacientes a los que se les va a atender y se les va a dar el suministro, digamos, en temas medicinales del cannabis. Pero entonces vemos otras que se quedaron en un proceso anterior, y entonces ante esta declaratoria del gobierno, donde ya pues es de interés mayor este sector, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías darles o que deben tener en cuenta en este momento, o cómo se podrían beneficiar aún más como complemento a lo que ya presentaste? Listo. Gracias, Liliana. Yo creo que lo importante es tener presente que esta declaratoria representa en principio que se van a acelerar la ejecución de proyectos estratégicos y procesos de regulación. En esa medida lo que hay es un interés del gobierno para impulsar esta industria. Entendemos que han habido ciertas dificultades por temas de pronto de entendimiento entre las mismas instituciones para el tema de licencia, para los temas de operaciones de comercio exterior. Básicamente esta declaratoria lo que implica es que va a haber un mayor interés en todas las instituciones involucradas dentro del sector de cannabis, no solamente de los ministerios, también del Fondo Nacional de Estupefacientes, INVIMA además, para acelerar todos los trámites, de pronto actualizar también temas regulatorios. Entonces, lo principal diría yo es que para efectos de las operaciones que se están realizando actualmente
continuar con el optimismo que ha habido respecto a este sector. Sé que no ha habido algunas dificultades, como te mencionaba, por los temas regulatorios, pero esperemos que esto se solucione en el corto plazo, también en la medida que se expida este decreto, la modificación al decreto 613 de 2017, y en cualquier caso siempre trabajar de la mano con las instituciones que están a cargo de todos los temas de licenciamiento, ya por temas técnicos y procedimentales, y desde luego en lo que respecta a operaciones de comercio exterior, siempre estar asesorados para llevar a buen término sus operaciones, considerando las particularidades que mencionaba yo para el régimen de comercio exterior y operaciones de zonas francas. No sé si Gustavo o Mariana quisieran agregar algo más. No, creo que lo que comentas, Mónica, está muy completo. Aquí tenemos y seguimos teniendo el reto de la regulación normativa, pero creo que definitivamente esta va a ser una de las industrias que va a tener un desarrollo muy importante en Colombia y que por supuesto va a tener una dinámica exportadora gigantesca. Es decir, esto hay que estar siguiendo, y los procesos, todos estos productos y subproductos que surgen de la industria del cannabis van a tener un auge muy importante, particularmente en el caso colombo-canadiense. Así es, eso lo estamos viendo, digamos, en los últimos años y también creemos que es un sector que tiene un potencial muy grande y que hacía falta de pronto ya la declaratoria reciente del gobierno para pues, tener una hoja de ruta con los empresarios, y asimismo pues lo que estamos viendo también para comentarles a todos es que nos estamos alineando mucho más en el análisis de sectores con un potencial exportador en cuanto a productos colombianos. Entonces también es muy importante ver a través de estos mecanismos o estos beneficios o lo que comentaban del Plan Vallejo, o también estamos mirando cómo logramos la admisibilidad de algunos productos colombianos en el mercado canadiense. Pues es un reto al que nos enfrentamos todos los días. La Cámara, por su parte, pues sí está haciendo un esfuerzo adicional para apoyar a las instituciones y mirar cuál sería el vehículo más eficiente para que logremos posicionar más el mercado y los productos colombianos en un mercado tan particular como lo es Canadá, pero tan importante a su vez. Por otra parte, también quería comentarles una pregunta que nos están formulando: si el Plan Vallejo, uno de los participantes, dice, podría aplicar en la prestación de servicios a compañías del sector de hidrocarburos. Ellos son compañías de servicios, no operadoras. Entonces, ¿cómo podrían hacer uso del plan o beneficiarse de él? Mariana, ¿estás en mute? Claro, ¿Ahí? ahí está. Okay. La primera pregunta que habría que hacerles es, ¿ellos exportan directamente o a través de un tercero exportan servicios? Entonces, si exportan servicios, hay que revisar si los servicios, la clase de servicios que ellos exportan están incluidos entre el listado de los servicios, y como les mencioné previamente, el gobierno nacional amplió ese listado de servicios, y hoy me atrevería a decir que casi todos los servicios que están listados en el código SIU están incluidos en ese listado. Entonces, ahí mi recomendación es revisar en detalle qué clase de servicios ellos tienen concebido exportar, si lo hacen directamente o a través de un tercero, porque la ventaja también del Plan Vallejo es que uno puede hacer uso del Plan Vallejo a través de un tercero. No siempre tiene que ser el plan vallejista beneficiario de estos beneficios, no siempre tiene que ser el exportador. Pueden haber compañías que indirectamente exportan, entonces sería deseable revisar si ellos exportan directamente o a través de terceros y qué clase de servicios. Pero me atrevería a decir que sí, porque esa es la misión del Plan Vallejo, incluir una amplia gama de servicios que no tuviéramos las dificultades que se estaban presentando en el pasado. Ahí tal vez adicionaría para las personas que estén consultando esto, que vale la pena revisar varios temas. Uno, la exportación de servicios, para lo cual se importan los bienes de capital.
Otro es la posibilidad de importar bienes de capital dentro del programa que estuvo vigente hasta el 2004, pero que se reactivó con la norma del 2017 y que hoy estamos pendientes de que se señalen las partidas arancelarias por las cuales podría caber esa importación libre de aranceles y con diferimiento de IVA, amparando el programa de bienes de capital, que es diferente del de servicios. Entonces, serían dos, digamos, modalidades que podrían analizarse y pues con mucho gusto podemos atenderles si quieren esa consulta. Y por otro lado, Liliana, quería adicionar una cosa. Hoy en día, con toda esta virtualidad, se han generado pues una serie de herramientas muy interesantes y son herramientas básicamente que permiten hacer como market intelligence de qué es lo que realmente compra hoy Canadá, qué es lo que requiere Canadá, di tú en materia de plantas silvestres, en materia de la industria de la madera. Y entonces esas herramientas lo que permiten vía eso que digo, el market intelligence, es determinar quién está comprando eso en Canadá, quiénes son los proveedores en el mundo. Entonces saldrán empresas en China, en Tailandia, en Chile, en Colombia, no sé, y determinar además los costos que están relacionados con esas ventas del país X a Canadá. De manera que con esa herramienta la empresa que está en Colombia y quiere exportar a Canadá pueda determinar si eso no es competitivo. Y entonces comenzar a abrir un mercado que es súper interesante porque Canadá sigue, pues, en mi opinión, nada más por todos los estudios que hemos hecho, es un mercado muy interesante porque es un mercado tranquilo, no tiene ningún problema Canadá de ningún orden social ni económico. Es un país con unos ingresos muy interesantes, con un ingreso per cápita también bastante alto. Entonces, pues por supuesto que es un destino interesantísimo para las exportaciones, bien sea de Colombia o de otro país, pues aquí estamos hablando de Colombia, y estas herramientas permiten llegar muy seguro a clientes, incluso determinando quiénes son los CFOs o los CEOs de estas compañías en Canadá para hacer los negocios. ¿Estás en mute, Lili? Sí, ya. Gracias. Sí, Gustavo, como tú comentas, es bien importante el uso de estas herramientas y poder contar con profesionales, digamos, como lo son los profesionales de EY, como dando ese acompañamiento y esa asesoría para que las empresas pues no pierdan ese impulso, adicionalmente al apoyo institucional, porque pues es un reto el tema de la exportación, pero pues pienso que hay unos mecanismos y que haciendo una buena tarea pues se puede lograr, y como tú lo dices, pues ingresar al mercado canadiense es asegurar un mercado muy estable, pues en el cual las compras o las adquisiciones van a ser a largo plazo. Entonces pues vale la pena tenerlo en consideración. También comentarles que hay una persona de los participantes que quisiera obtener más información del Plan Vallejo, entonces pregunta dónde podría encontrar esa información. Mariana. Mariana, de pronto si pudieras ayudar. Sí, la información la pueden encontrar normativamente en la página del ministerio, pero aquí están nuestros contactos, el de Gustavo y el mío. Cuando quieran nos pueden escribir haciéndonos estas preguntas para revisarlas en detalle y poder identificar cómo les podemos ayudar, como lo menciona Gustavo, identificando servicios y qué Plan Vallejo se les puede ajustar a la operación que tienen en mente. Importantísimo, sí, es cierto, porque pues las empresas están operando, pero de pronto no conocen estos beneficios y los están perdiendo alguna oportunidad pues de beneficiarse a nivel tributario. Todo esto pues en la coyuntura actual es mucho más importante y relevante. Entonces sí, muchas gracias a ustedes por dejar sus datos de contacto. Pues ahí ya sería que las empresas se contactaran directamente con ustedes. Pues también la Cámara está muy atenta a lo que los empresarios necesiten y en lo que podamos ayudar también, pues las puertas están abiertas. Yo creería que pues no hay preguntas adicionales.
Si ustedes de pronto quieren dar algunas conclusiones de cierre del evento y pues ya daríamos por finalizada el webinar de hoy. Pues yo diría reiterarte, Liliana, que muchas gracias por la iniciativa. Nos parece que estos foros son muy importantes para los empresarios para que sepan cuáles son los instrumentos y mecanismos que están ahí en la ley y cómo aprovecharlos de la mejor manera. Concuerdo completamente contigo en las características y virtudes del mercado canadiense, interesante, estable, política y económicamente, y a sus órdenes para lo que necesiten con el mayor de los gustos. Y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Gustavo, también a Mónica y a Mariana, gracias por esas presentaciones tan interesantes. A lo mejor habrá personas que quisieran saber si pueden compartir la presentación a la base de datos, pues ya queda a criterio de ustedes, pero muchísimas gracias por su tiempo y esperamos vernos en una próxima ocasión. A las personas que nos acompañaron hoy con su participación como asistentes, agradecerles enormemente por permanecer conectados durante este tiempo. Esperamos que el contenido de las presentaciones haya sido de su interés y cualquier sugerencia de temas adicionales, pues también estaremos atentos. Muchas gracias y feliz resto de día.